Hola chicos y chicas, en este video les contaré absolutamente todo sobre un nuevo programa llamado Global Talent Stream. Bajo este programa pueden obtener un permiso de trabajo en tan solo 10 días. Sí, lo sé, parece increíble, pero es cierto. ¿Qué podemos hacer? A través de este programa podrán obtener un permiso de trabajo específico para un empleador. Veamos cuáles son los beneficios de este programa que lo hacen tan especial. Sin más preámbulos, ¡vamos! Si eres nuevo en mi canal, mi nombre es William Romero. Yo estoy radicado en Canadá desde hace un poco más de 23 años, de los cuales los últimos 10 años he ayudado no a cientos, sino a miles de personas a venir a Canadá, instalarse y encontrar un empleo digno a su medida. Para este programa, lo primero es que no se requiere el puntaje del IELTS. Eso es una gran ventaja para la mayoría de los candidatos. Tampoco se requiere un informe de impacto de mercadeo laboral, o sea, un LMIA. Su empleador no necesita un LMIA, tan solo necesita un plan de beneficio de mercadeo laboral, que es el LMBP. El proceso de solicitud es muy simple y requiere mucho menos documentación en comparación con el LMIA. Para este programa no hay límite de edad, eso es increíble. Si eres aceptado, puedes mudarte con tu familia dentro de Canadá. Lo siguiente es la residencia permanente. Después de un año puedes solicitar tu residencia permanente bajo la clase CEC del programa Express Entry. Además, tu cónyuge o pareja de hecho también puede obtener un permiso de trabajo abierto que les permite trabajar para cualquier empleador en Canadá en cualquier puesto de trabajo que se les sea ofrecido. El salario es muy alto para este programa. Se te ofrecerá un mínimo de $80,000 canadienses si eres aceptado. $80,000, wow. Sabemos que el tiempo de procesamiento es de tan solo 10 días hábiles para todo el proceso de solicitud y el pago de la tarifa de solicitud es de $1,000. También está manejado por el empleador, así que no tienes que preocuparte por nada. Todo está a cargo del empleador si eres aceptado. En resumen, podemos decir que la vía de migración más rápida para trabajadores elegibles en busca de una nueva vida en Canadá es esta. En este video vamos a discutir los siguientes temas uno por uno. Hablaremos en detalle sobre la visa de trabajo Global Talent Stream, la lista de ocupaciones específicas bajo el Global Talent Stream. Luego discutiremos el costo y el tipo de procesamiento de la visa. Después de eso hablaremos sobre los requisitos de elegibilidad. Luego discutiremos dónde encontrar empleos a través de portales y sitio web de trabajo a los que se refiere para obtener esta oferta de trabajo. Por último, hablaremos sobre quiénes pueden aplicar para el programa GTS, o sea, Global Talent Stream. ¿Qué es este programa y cómo aplicar a trabajos del GTS? Vamos a cubrir todos estos temas uno por uno, así es que asegúrate de quedarte hasta el final del video para que no te pierdas esta información. Chicos y chicas, si esta información les está gustando realmente, por favor consideren suscribirse a mi canal, porque toda la información proporcionada aquí es completamente gratuita y también responderé a las preguntas en la sección de comentarios. También puedes encontrarnos en Instagram, así que no olvides seguirnos allí también. Yo siempre trato de hacer que las personas sean totalmente independientes y autónomas en el proceso de emigrar a Canadá. Ahora vamos con los detalles del Global Talent Stream, GTS. El Global Talent Stream es parte del programa de trabajadores extranjeros temporales que proporciona a los empleadores acceso acelerado a trabajadores temporales únicos, especializados y altamente calificados. Adivinemos cuál es el propósito de este programa. El GTS se introdujo principalmente para ayudar a los empleadores canadienses a encontrar trabajadores extranjeros con conocimiento y experiencias especializados
para ocupar puestos de trabajo que no se pueden cubrir localmente en Canadá. Los candidatos con permiso de trabajo específicos del empleador pueden volar a Canadá con sus familias y empezar a trabajar en Canadá de inmediato. Este programa tiene una tarifa de procesamiento de visa de $1,000 canadienses, pero lo mejor es que tu empleador tiene que pagar la tarifa completa, por lo que no te costará absolutamente nada. El tiempo de procesamiento es realmente rápido, solo se toman 2 semanas. Esto es genial, chicos y chicas. Y el permiso de trabajo emitido bajo este programa tendrá una validez hasta de 3 años. ¡Wow! Pasemos al punto siguiente. ¿Por qué los empleadores canadienses prefieren el GTS? Los empleadores canadienses se benefician de este programa porque la solicitud no es tan compleja como una solicitud de LMIA. Este programa requiere mucho menos documentos y, dado que el tiempo de procesamiento es tan rápido, los empleadores no tienen que esperar mucho tiempo para que sus empleados vuelen a Canadá y comiencen a trabajar para ellos. Ahora pasemos a las ocupaciones objetivo del Global Talent Stream. Las ocupaciones objetivo se dividen en 2 categorías, la categoría A y la categoría B. De estas 2 categorías, la categoría B es la más común y también la más fácil de manejar. Pero primero hablemos de la categoría A. Bajo esta categoría, las empresas de alto crecimiento que pueden demostrar que la necesidad de reclutar talento único y especializado de manera amplia se incluyen en la categoría A. Los empleados en esta categoría deben ser referidos al Global Talent Stream por un socio de referencia designado. En otras palabras, podríamos decir que aquellas empresas que deseen solicitar un permiso de trabajo para candidatos con este programa necesitan una referencia de un socio designado. Pero aquí debemos entender qué es un socio designado, ¿no? Los socios de referencia designados básicamente verifican la legitimidad y la elegibilidad de los empleados para la categoría A. Ahora quiero mencionar que cada provincia tiene sus propios socios de referencia designados nombrados por el gobierno canadiense. Estos socios designados proporcionan referencias a estas empresas. Una vez estas empresas tienen una referencia, pueden contratar a trabajadores extranjeros bajo este programa. Aquí nos encontramos en el sitio web de la página del gobierno de Canadá, o sea, ese es el verdadero sitio web porque es ahí donde ustedes tienen que buscar la información para que se aseguren de que todo lo que estamos hablando acá es real, es cierto y es verídico. Entonces mira, en esta página podemos encontrar absolutamente toda la información que necesitamos para poder aplicar a este programa Global Talent Stream. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que yo puedo ir aquí a los enlaces para ir directamente a las páginas, pero yo estoy organizado acá. Entonces vamos a empezar con la lista de socios designados para dar las referencias en la categoría A del programa Global Talent Stream. Entonces acá está la información completita. Entonces, como pueden ustedes ver, esto está dividido por provincias. Entonces miremos acá las regiones del Atlántico. Entonces aquí están los socios designados para dar las referencias en las regiones del Atlántico. Tenemos acá los socios designados para el Nuevo Brunswick, tenemos para Terranova y Labrador, tenemos aquí los socios para Nueva Escocia, también está el socio para la isla del Príncipe Eduardo e igualmente aquí miramos en el centro de Canadá. O sea, si venimos a mirar aquí la provincia de Ontario, miren la cantidad de socios designados para dar esas referencias para la categoría A de este programa. O sea, hay bastantes socios, hay bastante información que ustedes pueden ir a verificar. Estamos hablando del centro de Canadá, específicamente de Ontario. Pero si nos vamos a la provincia de Quebec, entonces aquí tenemos el socio designado para dar estas referencias a la provincia de Quebec. Recuerden que estas entidades fueron nombradas por el gobierno de Canadá. De igual manera, si nos vamos al oeste de Canadá, como por ejemplo Alberta, Columbia Británica, mira, cada provincia tiene sus socios designados para dar estas referencias.
Mira, en Colombia Británica también hay bastantes socios, o sea, ustedes pueden verificar toda esta información aquí tranquilamente, y digo tranquilamente es una manera de hablar porque yo creo que ustedes deben hacerlo lo más rápido posible para aprovechar de este programa, que es un programa nuevo. Igualmente, pues para finalizar, vemos aquí en la provincia de Manitoba y en la provincia de Saskatchewan que se maneja de la misma forma. O sea, cada provincia tiene sus socios designados para dar estas referencias para aplicar a este programa. Pasemos a la siguiente categoría, que es la categoría B. Bajo esta categoría no se necesita una referencia, porque esta categoría es solo para el sector de tecnología y de puestos tecnológicos. Todos los trabajadores que corresponden a informática, tecnología de la información, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, etcétera, etcétera, pertenecen a la categoría B. Quiero mencionar que el mercado de empleos de informática o tecnología es enorme y hay una gran demanda de trabajadores calificados en esa área acá en Canadá. Ahora vamos a pasar al punto donde estamos hablando de cómo verificar cuál es el NOC. ¿Cuál es el NOC de su profesión para ver a cuál categoría pertenece y de qué manera se puede aplicar? Vamos a ir a verificar esta página en inglés, porque en inglés es más común que se hable de NOC. Porque en francés, si yo la pongo en francés, estamos hablando de CNP, pero esto casi nadie lo conoce con estas siglas, entonces vamos a quedarnos en inglés para que sepamos qué es el NOC. Desde el 2021 se llama tier. Aquí está el tier de cada profesión. Ustedes simplemente tienen que verificar en qué profesión, cuál es su profesión, para verificar cuál es el código realmente de su ocupación para poder aplicar al empleo requerido. Aquí sí podemos ver el NOC, donde podemos ver a qué NOC pertenece su profesión o las profesiones. Mira, aquí están. Entonces, aquí a la izquierda vemos que está el tier. Este es el tier 0. Entonces, y aquí está el NOC, que anteriormente se denominaba así. Vamos a ir a la página número 4 para mirar el ejemplo. Ve, aquí ya el NOC ha cambiado, pero aún estamos en el tier 0. Voy a ir súper lejos, a la página 51. Entonces, ve, aquí está el NOC, que es diferente, pero vea, el tier ya estamos en el tier 5. O sea, ustedes pueden ir a buscar aquí realmente cuál es su profesión para verificar el NOC. Pero aquí hay un motor de búsqueda donde ustedes pueden buscar su profesión. Digamos, si estamos hablando de alguien que es un ingeniero civil, yo simplemente voy a poner aquí civil. Inmediatamente, vea, ahí ya el motor de búsqueda me arroja el resultado. Y el ingeniero civil pertenece al tier 1. O al NOC 21300. A partir de ahí ya puede verificar a qué categoría de este programa puede aplicar, a la categoría A o a la categoría B. Vamos a verificar la lista de la categoría B del programa Global Talent Stream. Entonces, de la misma manera, vemos aquí todos los empleos que pertenecen o todas las profesiones que pertenecen a esta categoría. O sea, anteriormente habíamos buscado sobre ingeniero civil. Ve, aquí está nuevamente la información para los ingenieros civiles. Y de igual manera, ustedes pueden buscar su profesión para mirar cuál es el NOC que les corresponde para poder aplicar. Ahora pasemos a los requisitos de elegibilidad para este programa. Los requisitos son bastante simples y directos. Como obtendrás un permiso de trabajo específico para un empleador, necesitas tener una oferta de trabajo de un empleador en Canadá. Discutamos ahora la elegibilidad y los requisitos para la categoría A. Bajo la categoría A, el empleador debe ser referido por uno de los socios designados del GTS, como discutimos en puntos anteriores. El empleador debe ofrecer un salario de base al menos de $80,000 canadienses al año. Además, debes poseer talentos únicos y especializados para calificar a un permiso de trabajo en Canadá, lo cual podría incluir un conocimiento avanzado o experiencia en el puesto en el que se está siendo contratado. También debes tener un título avanzado en el área de especialización de interés para el empleador o un mínimo de 5 años de experiencia en el campo requerido. Pasemos a la elegibilidad y los requisitos para la categoría B.
Quiero mencionar nuevamente que esta categoría es la más famosa y la preferida por la mayoría de personas. El primer requisito es tener experiencia en cualquiera de las ocupaciones tecnológicas objetivo, como discutimos anteriormente. El segundo requisito es que se te ofrezca un salario mínimo especificado según lo mencionado en el sitio web de la IRCC. Ahora discutamos de qué sitios web y portales de empleo se pueden utilizar para encontrar ofertas de empleo desde tu país de origen. Diría que la mejor manera de encontrar empleos en Canadá desde tu país de origen es a través de tus contactos en Canadá y buscar en sitios web de redes profesionales. También puedes buscar empleo en la página web del Banco de Empleos de Canadá, o sea en JobBank, en el sitio web de la IRCC, que publica regularmente posiciones vacantes genuinas en las que puedes postularte desde cualquier parte del mundo. Bueno, ahora nos encontramos aquí en la página de JobBank. Es aquí donde el gobierno de Canadá está fichando todos los empleos disponibles para las personas extranjeras. Entonces simplemente yo me voy a ir en francés porque aquí en este momento está en la opción inglés. Yo me voy a ir a francés porque yo me desenvuelvo mejor en francés. Vamos a tomar como ejemplo el mismo ingeniero. Yo voy a escribir aquí ingeniero. Para un ingeniero, entonces aquí me salen todas las posibilidades de ingenieros. Entonces veo que están en todas las provincias ingenieros, aquí en Edmonton, en Shawinigan, que eso es en Quebec, aquí en Hanover, que es en Ontario. Bueno, hay muchas posibilidades. Si ustedes quisieran ir específicamente a una provincia, pueden ir a poner la opción acá. Pero bueno, yo voy a ir aquí a este puesto, a esta oferta de empleo en Drummondville. Entonces simplemente yo vengo y miro pues las especificaciones aquí del empleo. Y pues aquí también me dice que la oferta de empleo está en Job Illico, que yo podría ir ahí. Entonces si yo voy a Job Illico, entonces también voy a mirar ahí más información. Y además tengo aquí cómo postular. Entonces yo podría ir a postular a partir de Job Illico. Eso es, chicos y chicas, quería yo mostrarles cómo aplicar, cómo buscar, cómo obtener toda la información para que puedas aplicar a este nuevo programa, sea en la categoría A o sea en la categoría B, para que te beneficies, pero hay que hacer un movimiento rápido. Además de esto, también pueden buscar en otros sitios web como LinkedIn, Indeed y Monster, que también son excelentes para encontrar posiciones relevantes. Ahora pasemos al siguiente punto: ¿cómo solicitar empleos? El primer paso es solicitar empleo en línea a través de diferentes portales. Lo primero es conseguir una oferta de trabajo de un empleador que califica para este programa. El segundo paso es que tu empleador deberá presentar una solicitud que incluya tu información bajo el plan de beneficios de mercadeo laboral y la oferta de trabajo será revisada. El tercer paso es que una vez que seas aprobado para obtener un permiso de trabajo, se te emitirá el permiso y podrás viajar a Canadá y comenzar tu nuevo trabajo aquí en este país. Al final del video vamos a discutir algunas cosas importantes adicionales sobre el Global Talent Stream, o sea el GTS. Lo primero que vale la pena señalar que aunque el Global Talent Stream solo resulta en un permiso de trabajo temporal con una duración hasta de 3 años, esto significa que si eres aceptado bajo este programa, serás elegible para obtener un permiso de trabajo hasta de 3 años de duración. Este programa es una excelente vía para la residencia permanente aquí en Canadá. Muchos programas de inmigración canadiense requieren que una persona tenga 1 año de experiencia laboral canadiense para calificar, y esto incluye la clase de experiencia canadiense, Canadian Experience Class, o el programa de entrada Express, o sea el Express Entry, así como una variedad de programas provinciales de nominación. Una vez que tienes 1 año de experiencia laboral, es muy probable que estés en una excelente posición para buscar el estatus de residente permanente en Canadá. Espero que hayas encontrado muy útil este video. Siempre intento traer videos que puedan ayudarte a aprender a ser independientes y autónomos en su proceso de venir a este maravilloso país.
Si hay alguna información que no lograste captar, te recomiendo ver nuevamente este video y tomar nota a medida que vas avanzando. Si te gustó este video, por favor considera suscribirte a mi canal y regalarme un valioso like. Aquí su servidor William Romero se despide con muchas bendiciones para todos ustedes, deseándoles abundancia infinita en sus vidas y la realización de sus sueños, chicos y chicas. ¡Vamos pa'lante! ¡Chao! ¡Cachao!